Creo que les agradezco mucho, desde que es una fecha y hora que linda en civilización. Pero yo no quería dejar de cerrar este año académico sin tener, creo que es importante, y es una idea que hemos conversado mucho con Alfredo y con Carlos, de tener mesas de discusión, digamos, académicas entre profesores y personas de fuera de la universidad para tocar temas que a veces no hay el tiempo ni el espacio académico para hacerlo. La idea es que esto forme parte de un repositorio de la universidad, ir generando durante el año estas mesas de digamos, discusión, idealmente tratando de buscar la intersección entre temas vigentes y su cruce con el impacto con el mundo académico. Y una de las preocupaciones que yo tengo y creo compartida por ustedes es estos cuestionamientos que uno está viendo a la libertad de expresión. Hay un nacimiento de una especie de nueva forma de censura, de represión, digamos, indirecta, bajo varias banderas de pensamiento, que afectan no solamente a la libertad de expresión, a la libertad religiosa. Yo creo que la libertad de expresión, obviamente teniendo como límite la dignidad del ser humano, es quizás la piedra fundacional de Occidente. Creo que ha sido así a pesar de los ataques durante los últimos 200 años, pero yo creo que también estas épocas indican lo frágiles que son estas libertades y el hecho que nosotros tomamos estas libertades como hechos que van a ser inalterables, ¿no? Entonces, en ese sentido quisiera empezar por el doctor Francisco Tudela, que pueda, digamos, abrir la conversación con algunas reflexiones. Me gustaría que siga César, es decir, nuestros invitados que son fuera de la casa, porque el resto somos de la casa, y el padre Guillermo Leguía, y después abrir ya la conversación en que nosotros podamos digamos, contribuir. Así que sin más, en fin, sin más, quiero dar preámbulo, quisiera darle la palabra a Francisco, agradecerle además por aceptar esta invitación y, digamos, enriquecer esto, lo mismo que a César y a Guillermo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Ya me habías puesto sobre alerta el tema, ¿no? Entonces he hecho un poco de research y es un tema universal. Digamos que el lugar donde mayor impacto ha tenido es en los Estados Unidos. Está contagiando a las universidades latinoamericanas a toda velocidad e implica que se es tolerantes respecto a las ideas imperantes, respecto a las cuales debe haber un conformismo. Por ejemplo, la ideología de género, la visión, digamos, revisionista respecto a la filosofía clásica de Occidente. En fin, todos estos aspectos en los cuales se descarta una tradición y se pasa, como dice Foucault, a una etapa posmoderna en la cual el racionalismo cartesiano es dejado de lado y en el fondo se entra a un mundo subjetivo. Quien niega el subjetivismo en aras de ese cartesianismo o de la tradición filosófica de Occidente es atacado.
La Universidad de Chicago, con su presidente Zimmer, reacciona fuertemente contra esto. Publica un artículo, si no me equivoco, en el Washington Post y dice que la Universidad de Chicago está centrada en la libertad de expresión. Toda posición, con los límites que la ley señala, claro, si yo voy a predicar el terrorismo, es obvio que me digan que no, pero toda posición, sea cual sea, debe ser debatida y no puede ser censurada. Entonces la Universidad de Chicago hoy, no me refiero únicamente a que tiene la fama de los Chicago Boys y la economía liberal, no es así. Por ejemplo, los medievalistas americanos se han refugiado en la Universidad de Chicago porque no encuentran espacio en las otras universidades, porque no es políticamente correcto estudiar la Edad Media como una parte constitutiva de la historia de la civilización de Occidente. Y entonces hay un manifiesto de la Universidad de Chicago, que creo que es del 2013 o del 2014, que está en el Internet y que es muy interesante y da ejemplos que naturalmente un poco que confrontan a esta gente con su intolerancia, porque señalan situaciones del pasado en las cuales, por ejemplo, han permitido hablar a un candidato comunista en los años 50. Claro. Y que gran parte de los profesores, etcétera, se opusieron a que hable, y el presidente de la universidad dijo, bueno, que hable. Hoy día eso ocurre del otro modo, o sea, el cuerpo docente de las universidades se autocensura y establece un discurso único y conformista. La única universidad que ha reaccionado conscientemente contra eso ha sido la Universidad de Chicago, cosa que la ha enriquecido mucho. Independientemente de que, claro, siempre hay tendencias filosóficas, ideológicas, comunidades académicas que exigen para ser parte de ellas que uno se conforme a ciertos patrones, pero por lo menos acepta esta universidad profesores disidentes que dicen lo que piensan, y eso es enormemente valioso porque entonces la razón de ser de la universidad, de la universitas, que es la universalidad del conocimiento, sigue manteniéndose. Pero en muchas universidades americanas los profesores hacen pronunciamientos que bloquean, por ejemplo, una conferencia de algo. Yo fui visiting scholar y fellow en Harvard y llevé los seminarios de Samuel Huntington para su último libro antes de morir sobre la identidad de los Estados Unidos, y el seminario de Harvey Mansfield, que es el gran experto en el Renacimiento de Maquiavelo, y estaba dictando un seminario sobre un libro que publicó después que se llama Manliness, hombría, desde el punto de vista del Renacimiento. Bueno, la hostilidad que encontraban en la universidad era descomunal. Huntington iba de su oficina en el Rollins Institute a su seminario y se iba corriendo, no conversaba con nadie. Y en el caso de Harvey Mansfield, el seminario era interrumpido cada 10 o 15 minutos porque entraban las feministas, entraban los distintos tipos de activistas a gritar consignas e interrumpían. Este hombre imperturbable esperaba que termine y se vayan, y luego continuaba su seminario, ¿no? Entonces eso es, la realidad es esa. Entonces cuando hay dos maneras de entender la intolerancia. Una manera es la que por desgracia se está extendiendo, que esto es: tú tienes que ser tolerante conmigo, pero yo no tengo que aceptar lo que tú piensas, porque lo que tú piensas es intolerante y no lo que yo pienso. Eso es fatal. Y otra cosa es la libertad, que es distinto que la tolerancia.
Entonces yo creo que el énfasis tiene que ponerse sobre la libertad de expresión y no hablar de tolerancia. Hablando de esta novela de Jean d'Ormesson, que era del Figaro, le hablan de la tolerancia al abuelo de la familia. Y el abuelo de la familia irónicamente dice tolerancia, para eso hay casas de tolerancia. Entonces, claro, una cosa es la tolerancia, otra cosa es la libertad. Lo que hay que defender es la libertad de expresión. Y no permitir que sea coactada por una especie de chapa de plomo del pensamiento correcto, el pensamiento único, como se quiera llamar, ¿no? Entonces, la idea es que todos hablen. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes, cuando era estudiante yo en la Católica, en Letras, con César, se debatía libremente. Sí. Pero hoy no se debate libremente. Uno no puede entrar a la Universidad Católica y manifestar una opinión contraria a la del cuerpo docente. Entonces, ese es un cambio muy importante, negativo. Perfecto. El manifiesto está en el internet de la Universidad de Chicago. El presidente se llama Zimmer, con Z, Z-I-M-M-E-R, y ha sido el escudo detrás del cual toda una parte del cuerpo docente ha logrado defenderse de esto. ¿De qué año es este manifiesto? 2014 o 2013. Súper dato. Es importante porque es un precedente de una universidad enormemente de prestigiosa. de las tres mejores universidades de los Estados Unidos. César, muchas gracias, Francisco. Bien, buenos días con todos. Mauricio, muy grato, de verdad, aceptar esta invitación y sobre todo con amigos tan queridos, prestigiosos y que uno admira a través de lo que ellos expresan. Me ha gustado mucho dos expresiones que han tenido aquí, tanto tú, Mauricio, que hablas sobre lo frágil que puede ser la libertad de expresión. Yo quiero arribar en la conclusión de lo que voy a manifestar, que le agregaría lo manipulable que puede ser la libertad de expresión. Estamos en la era en la que Julian Assange, por ejemplo, el creador de Wikileaks, después de varios años de estar recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, ha sido tomado preso. Se ha iniciado todo un proceso judicial del cual se han excluido las acusaciones que él tuvo en Suecia por acoso sexual, pero queda, sobre todo en un sector de periodistas y de gente, manifestar adhesiones a Julian Assange como una imagen muy sólida que consolida la libertad de expresión por todo lo que hizo a través de Wikileaks. El otro caso es Edward Snowden, ¿no? Este agente de la CIA, que se había retirado de la CIA, pero que luego, estando en Hawái, tuvo una participación muy activa en recopilar y en compilar información reservada de los Estados Unidos, que al final lo puso en manos del New York Times, de The Guardian, etc. Entonces, como bien dice Pancho, que es la segunda cosa que yo quería resaltar, es un tema universal, porque aquí se nos ha convocado un poco para hablar de la libertad de expresión y la ética del periodismo en el Perú, pero yo considero de que hay elementos universales, como bien dijo Pancho Tudela, que hay que tratar, porque si no, no entendemos qué está pasando en el Perú desde mi perspectiva. Y con esto les quiero recordar que el 15 de julio de 1983, en The Wall Street Journal, apareció un editorial que llamó mucho la atención, porque tenía una frase muy golpeadora para la sociedad americana de aquel entonces, 1983, gobierno de Reagan. Hay que acabar con la ética antes que la ética acabe con nosotros, decía este editorial. El mal comportamiento atrae la atención de los medios, era más o menos lo que expresaba este editorial. Yo lo he rescatado por si acaso, porque me gusta mencionar las fuentes, de un libro que se titula La ética en los medios de comunicación, escrito por dos académicos norteamericanos, William Rivers y Cliff Mitchell. ¿A qué se referían con esto? Se habían cumplido prácticamente 11 años del inicio de las investigaciones que, como ustedes saben, tanto de New York Times como de Washington Post hicieron del caso Watergate de los Estados Unidos, ¿no? Que terminó, no tengo que hacer larga la historia, obviamente con la renuncia de Richard Nixon, una vez que
El Post, como recientemente se ha visto además en una película, ¿no?, interpretada por Tom Hanks en el papel de Ben Bradley, y la señora Meryl Streep como Katharine Graham, la célebre, muy reconocida propietaria o heredera propietaria de Washington Post. Ellos habían incursionado en el tema de los papeles del Pentágono, una gran revelación, y luego toman el tema del caso Watergate. En este asunto, la prensa norteamericana comenzó a privilegiar todas las unidades de investigación que no existían en los medios de comunicación, recuerden ustedes. O sea, era una época en la que no existía prácticamente una unidad creada para el caso tanto de Ben Bradley, que era el editor, como de los dos periodistas que le encarga esta actividad, era prácticamente por olfato. Pero esto generó, según The Wall Street Journal en este editorial 11 años después, condenar que los periódicos y los medios de comunicación se habían contagiado de ese espíritu, el espíritu Watergate, que muchas veces se ha invocado, ¿no? El gran triunfo de la prensa sobre los excesos, sobre las extralimitaciones que tiene el poder, siempre considerando que el poder político, el poder económico está en la superestructura, ¿no?, del dominio de una sociedad, y que era posible que una prensa libre, por ser una prensa independiente, una prensa que resistía las presiones, en ese caso del gobierno del propio Richard Nixon, que emitió muchas amenazas contra la señora Graham, de Washington Post y los mismos propietarios de New York Times, podían ellos superar esta limitación. Pero decía, esto le ha hecho perder sentido a la prensa americana, porque hoy por hoy el privilegio de ellos es considerar de que es necesario de manera permanente entrar a la lógica de tumbarse a alguien que está en el poder. Es decir, la prensa se vuelve adversaria permanente de quien acepta un cargo público, una función pública, y por lo tanto no solamente debe condenar los hechos, los actos que realiza en el ejercicio de esa función pública, sino ir más allá, lo que es una práctica hoy por rebote en común de los medios de comunicación peruanos. Investigar a fondo a ese personaje y por supuesto viviseccionarlo hasta encontrar oscuridades o sospecha de oscuridades, ¿no? Es decir, si alguien comete un delito o es sorprendido, por lo menos con algo, una acción irregular en el ejercicio de su función pública, esa información no basta. Hay que ir un poco a las raíces. Si se puede descubrir de que ese mismo individuo, siendo un muchacho, le robaba, por ejemplo, la lonchera, ¿no es cierto?, a su compañero de colegio, y hay alguien que puede testimoniar eso, abunda en la historia para dibujar una matriz de opinión respecto al personaje que redondea su voluntad delictiva. Eso lo hacen los medios de comunicación, eso yo lo he visto. Hay que investigar no la parte objetiva de un hecho, sino abundarla hasta llegar a la esencia y la raíz. Y esto justamente el apuntalamiento de los casos de Watergate, como una vez con Enrique Siliri, que tuvimos ocasión de estar en Nicaragua, en un evento sobre libertad de expresión en Centroamérica, eso fue en el año 94, dado que Centroamérica entraba en un proceso de democratización, y hubo un interesante evento que realizó la presidenta Violeta Chamorro, de entonces presidenta de Nicaragua, para hablar de cómo debía encararse la libre expresión en Centroamérica luego de periodos de dictadura en varios países, Guatemala, todo lo que sabemos. Entonces, ahí se invitó a Carlos Monsiváis, un ensayista mexicano, que ustedes conocen, Catecismo para Indio Remiso, me parece uno de los libros más. Era un hombre de izquierda, contestatario al sistema mexicano, a todo el PRI, pero además fue forjador de Reforma, ¿no? El primero que fue revista, fue diario, que combatía mucho a los gobiernos priistas. Y para mí, un hombre iluminado en cuanto a la facilidad de palabra, casi un Pablo Marcela, esa es mi impresión, ¿no? Que tiene la frase feliz, un estudio más o menos aproximado, y dijo cosas muy interesantes sobre lo que era el Watergate, ¿no? Y cómo había eso influido. Acuérdense ustedes, el año 94 había ocurrido el caso de Chiapas. Entonces, para el señor Monsiváis, la actitud de la prensa mexicana frente al caso de Chiapas, de ir corriendo para levantar la información, escribir muchos libros sobre el particular, no adecentaba la conducta de la prensa mexicana porque no iban al meollo del asunto. Según él, se estaban yendo hacia la epidermis. Pero interesante lo que Monsiváis en esa ocasión, en esa oportunidad yo tuve ocasión de copiarle algunas cosas, mencionó, ¿no?
Él decía, por ejemplo, la explosión demográfica de los Watergate ha sido el fenómeno que ha apuntalado a la prensa en su lucha desigual contra la subversión. Como en nada afecta a investigar, denunciar, exigir, insinuar, se le otorgó confianza a una generación de reporteros ansiosos de la visibilidad que otorga el entusiasmo de la opinión pública. Es decir, donde el periodista se convierte ya no en un hombre que observa, ¿no es cierto?, sino un actor. El actor que quiere participar y goza de la visibilidad que le otorga el entusiasmo de la opinión pública, como decía Monsiváis, me parece una frase muy cierta. Esto me lleva, y perdonen ustedes los pergaminos que tengo acá, porque digo el pergamino por lo que está. Yo vengo dando conferencias desde el año 92, invitado por la Sociedad Nacional de DIA, para unos cursos de actualización periodística a nivel nacional sobre justamente ética y libertad de expresión. Entonces he reunido un montón de material que obviamente lo tendré que traducir hacia un libro, pero por eso están un poco deteriorados estos apuntes. Y en una de estas oportunidades, el padre Johan Leurida, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín, tuvo a bien, en base a lo que conversábamos, invitarme. Yo he sido profesor ahí en la San Martín, pero corto periodo. Me invitó a México a una gran conferencia internacional también sobre libertad de expresión, porque la organizaba la Universidad de San Martín, dos universidades americanas, no recuerdo cuáles en realidad, y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y me pidió y me demandó hacer un esfuerzo intelectual de trabajar acerca de las nuevas amenazas a la libertad de expresión. Como las veía yo, esto ha sido el año hace 10 años, el año 2009. Me dio 6 meses para hacer el trabajo. Entonces yo comencé a compilar lo que existe y está consagrado en muchos aspectos como reconocimiento de las amenazas a la libertad de expresión, las clásicas, las históricas yo las llamé, como son la intimidación, las presiones, los amedrentamientos, chantaje, judicialización permanente de periodistas, eso está completamente registrado, la impunidad de los agresores, que ocurre mucho en México, como consecuencia de las denuncias que han hecho muchos periodistas sobre los carteles, sobre todo el narcotráfico, han tenido realmente resultados deplorables y terribles, horrorosos, muertes no solamente de periodistas, asesinatos de su propia familia, sus hijos, una cosa impresionante. Eso es lo clásico, pero yo me tomé la libertad de detallar las amenazas nuevas, las amenazas convergentes. Entonces, las pasé a detallar. Por ejemplo, la relación de los medios y las grandes corporaciones. John Carroll, que ha sido por muchos años, o fue por muchos años editor de Los Angeles Times, entre 2001 y 2005, recibe un premio nacional de periodismo, y Andrés Oppenheimer es el que en esa época destaca lo que John Carroll dijo en ese momento, cuando recibe el premio. Dijo, cada año nos damos cita aquí en Nueva York para un evento social, elegante, a la vez tribal. Es tribal porque escuchamos como hombres primitivos frente a una fogata historias de periodistas que nos inspiran. Pero cada año, a medida que más empresas periodísticas son compradas por corporaciones más grandes, la voz del periodista es cada vez más pequeña dentro de estas organizaciones. Y me temo que cada año la brecha entre nosotros y nuestros héroes se hace un poco más amplia. Y esto es una realidad, ¿no? Cuando ustedes ven que organizaciones que no tienen nada que ver, o sea, que no quieren rentabilizar sus ingresos en base, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación, terminan comprando los medios para efectos de defender más bien sus intereses. Eso es evidentemente una nueva amenaza a la libertad de expresión. La segunda que yo vi es la manera como los medios pretenden sustituir a las instituciones. Y para esto me basé en un estudio que las Naciones Unidas le encarga al ex canciller de Argentina en la época de Raúl Alfonsín, Dante Caputo, para hacer un trabajo hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos en América Latina. El trabajo se realiza entre el año 2002 y el 2003. Dante Caputo entrevista a 40 presidentes y vicepresidentes de la región y más de 200 líderes de 18 países, líderes de organizaciones sociales, etc., ¿no? Y el estudio en cuanto al tema del rol de los medios de comunicación, Mauricio, es realmente impactante. Para esto, adelanto que el estudio, luego de su conclusión, no permitió ser difundido. Algunas personas lograron rescatar algunos aspectos de eso, pero Naciones Unidas lo frenó, digamos, como una divulgación masiva. Precisamente respecto a los medios de comunicación, varios de los presidentes consultados señalaban que cuentan con más poder que el poder castrense, el Ejecutivo y la propia Iglesia y los partidos políticos. Estamos hablando de hace 15 años.
Y añadían también que los medios han reemplazado en influencia a los partidos políticos, han sustituido a los partidos. La crisis política que todos conocemos sabemos que ha sido ocupada por los medios de comunicación, que son los que ponen la agenda. Y se ha instalado en el centro de la sociedad, lo que es bueno, decían, para el control de los otros poderes, pero al mismo tiempo, si no existe forma de autocontrol de la prensa, ese poder puede convertirse en una inquietante perversión. Esto lo subraya Dante Caputo. Ese poder puede convertirse en una inquietante perversión. El estudio además arrojaba que el 80% de los 231 líderes resaltaban el poder que acumulaban los empresarios, el sector financiero y los medios de comunicación, ¿no? Yo recuerdo que en ese evento que fuimos a Nicaragua con Enrique Sileri, Horacio Verbinski, que es un kirchnerista que ha apoyado tremendamente a los Kirchner y dirigió muchos años Página 12, defendía un poco el papel de la prensa en ese sentido, ¿no? De ser un interlocutor sobre las cuestiones políticas, diciendo: no le pidan a los periodistas soluciones a los problemas políticos. Los periodistas estamos para exigírselos a quienes se meten en política, pero sí tenemos el atrevimiento de poder cuestionar cualquier cosa. El tercer aspecto que yo vi como una alianza, como un elemento perturbador y nuevo dentro de la libertad de expresión, es la alianza de los medios de comunicación con las organizaciones no gubernamentales, que me parece algo tremendamente terrible. Las ONG en el mundo nacieron para complementar las tareas oficiales de las instituciones públicas, ayudarlas ahí donde no se podía levantar una data, una información, un trabajo de campo que resultaba sumamente importante. Pero a la larga, esa alianza entre medios de comunicación y ONG también, desde mi punto de vista, ha devenido algo realmente terrible y que va contrario a la libertad de expresión por una simple razón: porque las ONG reciben también recursos, no viven del aire, y viven recursos de intereses, y bajo la apariencia de que no defienden intereses y defienden más bien los de las comunidades y los pueblos, introducen su agenda y pelean por ella y utilizan a los medios de comunicación. En un evento le contaba a Mauricio que realizamos con Lucho Iberico el año 2016, cuando él era presidente del Congreso, como presidente, el primer presidente del Congreso después de 50 años de ser periodista, ¿no? Siendo periodista, yo me llamó como su asesor, le dije: tú tienes que hacer un evento de prensa. Sacamos este libro, Prensa Libre, en base a un seminario donde participaron muchos periodistas conocidos, Pati del Río, Juan Párez Caso, en fin, la mayoría de gente en la que queríamos que cada uno se mire el ombligo y que diga: no vamos a hablar bien de la prensa, sino cuáles son los excesos que podamos cometer. Y en esta línea, Pablo Bryan, recuerdo yo, Humberto Jara, Ricardo Uceda, reconocieron, 3 periodistas de investigación, la fragilidad que ya tenían los medios para mantener una unidad de investigación propia, como existió muchos años en la prensa nacional. De tal manera que, como no tienen unidad de investigación, recurren a las ONG. Voy a hacerlo lo más rápido posible para permitir la conversación, Mauricio. Quiero terminar solamente con lo que mencioné. El quinto punto era: los medios pierden credibilidad. Los medios de comunicación, hoy por hoy, yo creo que en la opinión pública hay la sensación de que son interesados, son sesgados, que son manipulados y son manejados, ¿no? Y eso yo me remito solamente al Latinobarómetro, lo tengo en muchas cifras, que poco a poco ha ido bajando a nivel regional en América Latina la confianza en los medios de comunicación. Y por último mencioné los medios y la sociedad del espectáculo, ¿no? Cuando yo justamente mencioné el caso de John Carroll y hablábamos de cómo los medios de comunicación eran comprados por corporaciones, a las corporaciones, justamente para rentabilizar, aparte de defender sus intereses, les interesa también, obviamente, que los medios de comunicación subsistan, ¿en base a qué subsisten? A la sociedad del espectáculo, no de la parte informativa, no de la parte formativa ni cultural, como sabemos, ¿no? Cada día en nuestro país se enchichan más los medios de comunicación, los temas de concurso, Yo Soy, de repente el Perú está lleno de artistas, de gente, me fascina eso, ¿no? Porque yo estaba, no me acuerdo, en Pucallpa, un sitio donde Latina, por ejemplo, convoca a ver quién es un cantante, que puede ser. Las filas y las colas son larguísimas. Yo no imaginaba que en el Perú había un sentimiento escondido de gente que se siente artista. Y eso lo manejan bien, y lo manejan también no solamente en el Perú, sino como en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. La gente que va y asiste a estos eventos es una cosa increíble. Y como todos sabemos, quien se ha ocupado mucho de la sociedad del espectáculo, a través de un ensayo que a mí me gusta, no le gusta mucho, pero yo sí lo he revisado muchas veces y lo cito, pese a que el personaje es controversial, su autor, como Mario Vargas Llosa, controversial políticamente me refiero. Pero yo creo que él dice muchas grandes verdades que él mismo contradice, ¿no? Porque hace poco ha aparecido
conjuntamente con su mujer en un evento de lo más frívolo en Madrid, y ha sido muy zarandeado por ese tema, ¿no? Pero en fin, los principios que Mario Vargas Llosa supone va a ocurrir con las sociedades vigentes ahora en el 2021, en el siglo XXI, como en el futuro es realmente dramático, ¿no? La gente se subordina al espectáculo, le da mucho más interés. Por eso la información, como decía Joseph Goebbels, que es más bien de carácter político, todo llega a cuentagotas y como producto de una enorme manipulación que los propios medios están incursionando. Y sobre el espectáculo, pues no solamente Vargas Llosa se ha ocupado, sino también muchas otras personas. Ya Sartori, a través de Homo Videns, la sociedad teledirigida, Giovanni Sartori lo había tratado, ¿no? y profusamente, y citando a Ortega y Gasset. O sea, el tema de la manipulación, y con esto quiero terminar, está muy vigente, y los medios de comunicación, que no solamente son los medios clásicos, la prensa escrita, la televisión o la radio, han incursionado en ello, sino básicamente ya para manejar una data muy particular. Ustedes conocen el caso de Dominic Cummings, este famoso asesor que estuvo detrás del Brexit, con Boris Johnson, con todos ellos, ¿no? y con Cambridge Analytica, que es la institución que ha sido ya procesada por haber incursionado en la data particular de la gente a través de sus cuentas sociales, el Facebook, el Instagram, incluso el Twitter, en la que se ha analizado patrones, ¿no? De inclinación, por decir, si a uno le gustan las mascotas, qué sé yo, los perros salchicha, hay que averiguar cuánta gente, por supuesto violando la intimidad de Facebook, porque solamente uno que puede ser amigo puede captar esa información, sabe la cantidad de gente que tiene perros salchichas, y un candidato que se presenta con un perro salchicha, y es una manera de expresar y manifestar, ¿no es cierto?, y generar una sensibilidad. En fin, vivimos un tiempo en que yo vería justamente lo que tú señalas, más que como preocupación por la fragilidad que puede tener la libertad de expresión, la manipulación que se hace a través de la libertad de expresión, que, como bien dice Pancho, efectivamente hay que defenderla, pero también discutir sobre los autocontroles que debe tener. Perdón la extensión. No, muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo. Bueno, yo seré muy breve. Me agradezco la invitación, me parece fabuloso que tengamos la oportunidad de discutir sobre, o de intercambiar ideas, mejor dicho, sobre el fascinante tema de la libertad de expresión. Además, que sea en el contexto de una universidad, porque yo sí creo que la universidad es el espacio adecuado, oportuno, conveniente para poner en debate estos temas, digamos, que en el fondo, en concreto y en particular frente al tema de la libertad de expresión, son manifestación sintomática de una discusión implícita, que es la discusión sobre el modo como entendemos la vida social, el modo de entender el debate antropológico contemporáneo, y también el modo de hacer un juicio crítico sobre la moralidad de la cultura contemporánea y sus límites, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece fascinante poder intercambiar ideas sobre este tema. Creo también que es oportuno comentar que es necesario recuperar la prudencia en el debate público contemporáneo, ¿no? A veces uno asiste a un espacio en donde existen demasiadas polarizaciones, odios, adjetivaciones, y eso yo no sé si es saludable en términos culturales y sociales. Por lo tanto, yo creo que es importante generar un debate interesante sobre el modo de moralizar la libertad de expresión, de moralizar las líneas editoriales de los periódicos, moralizar los programas que ve la gente, en fin. Creo que es necesario, digamos, suscitar y poner en la mesa de debate estos temas. Y claro, yo creo que la libertad de expresión es una conquista de las sociedades contemporáneas, pero es importantísimo reconocer sus límites, y por lo tanto es importantísimo también aprender a reconocer que, digamos, toda opinión es sujeto de un juicio moral,
y a veces existen opiniones que es preciso, digamos, orientar de acuerdo al bien común para verdaderamente servir al bien más grande, que es el bien de la sociedad, ¿no? Eso es lo que diría, digamos, como punto de saque. Muy bien. Morgan. Gracias, Mauricio, por la invitación. Un gusto estar aquí y compartir con todos ustedes. Como hemos pasado de lo que sucedía en las universidades en Estados Unidos a la escena latinoamericana y ahora a la reflexión sobre el sesgo moral que tienen que tener también las expresiones y las comunicaciones en los grandes medios de comunicación masivos, yo quisiera decir que la libertad de expresión es constitutiva de lo humano, está asociada a la palabra, como nos lo recuerda el Evangelio según San Juan. Al principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Esta extraña relación entre la palabra, el Verbo y el poder supremo, entendido como Dios, que es un poder creador, transformador. En otras épocas hubiéramos dicho revolucionario, César. Creo que es interesante y por eso la libertad de expresión tiene tanto valor. Y en el ámbito universitario, su correlato es la libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra es una lucha importantísima en, por lo menos, el continente latinoamericano, que tiene que ver con las fundaciones primigenias de los partidos políticos, las luchas de los estudiantes, las primeras movilizaciones populares en las grandes ciudades y lo que va a ser América Latina en el siglo XX, ¿no? Entonces, yo sí quisiera pasar de ese tema a dar algunos apuntes muy breves. Recordar que a Sócrates, el más grande de nuestros filósofos de la antigüedad clásica, lo juzgaron, la misma asamblea democrática, y lo condenaron a beber la cicuta por la libertad de expresión y de cátedra, vamos a decir, rápido, ¿no? También por ser impío, es decir, que sus enseñanzas se alejaban de los criterios morales de aquel tiempo, ante los jóvenes y los no tan jóvenes. Otro apunte más cercano es el de Alexis de Tocqueville, que es uno de los padres fundadores de la reflexión política, histórica y hasta etnográfica, podríamos decir, sobre lo que es la democracia. En su libro, en el segundo tomo de La democracia en América, él dibuja, digamos, con su bagaje cultural previo de ser un aristócrata que ha conocido la Revolución Francesa y el proceso revolucionario francés con todas sus inclemencias, dibuja un Homo democraticus bastante intolerante, bastante alejado de la defensa de las libertades, ¿no? Absolutamente masificado en sus opiniones, en sus visiones, en sus percepciones y más bien poco tentado por los caminos de la libertad, como diría Sartre y Vargas Llosa, ¿no? Ese es otro apunte. Entonces el Homo democraticus no es tan tolerante frente a las expresiones radicales de la libertad de expresión. Incluso el sesgo, digamos, moral que podríamos tener frente a ciertas expresiones de los medios de comunicación parecieran ser la norma y no la excepción. Y en ese sentido, creo que tenemos que recordar la parábola de Orson Welles en Ciudadano Kane en 1941, cuando hace su película sobre el riesgo de que los grandes intereses, los poderosos, manipulen los medios de comunicación y les permita alcanzar niveles de poder. En la película se resuelve trágicamente, no logra ser gobernador en los Estados Unidos, en Nueva York, hay una affair amoroso, como suele suceder en los Estados Unidos, y las cosas se destruyen ahí.
pero quien lo realiza, la quinta esencia, digamos, de este hombre democrático que controla los medios de comunicación y que logra y alcanza el poder, es ni más ni menos que el amigo de Giovanni Sartori, Silvio Berlusconi. Y eso sucedió en 1994 en Italia, y lo hizo controlando las televisoras privadas, varios medios de comunicación impresos y radios, una gran agencia editorial llamada Mondadori, que era una productora también de contenidos. Compró Endemol, que es digamos, esta productora que hace los programas que hoy son Yo Soy, que antes era Big Brother, y controló la RAI. La RAI, que toda proporción guardada, no es la BBC, pero casi, ¿no? Es la BBC italiana, vamos a decir así. Más que TV Perú. Más que TV Perú. Ese es el rango, más que te- Entonces, Hay que reivindicar lo peruano, entonces. a lo mejor al reivindicar lo peruano, Mauricio nos ha invitado pensando en la destitución manu militari de Hugo Coya por parte de los altos poderes del Estado llamados Palacio de Gobierno, porque el Ministerio de Cultura no tiene el mismo peso que el Palacio de Gobierno. Y entonces, inspirado en eso, nos quiere convocar para que pensemos una nueva organización del audiovisual nacional, de Radio Nacional, del IRTP, en donde haya un directorio constituido por representantes de nuestras universidades, de la sociedad civil organizada y menos organizada, y una serie de intelectuales tan importantes siempre y tan relevantes siempre en la tradición latinoamericana. Entonces, a lo mejor Mauricio ha tenido, digamos, una cierta instrumentalización también en su invitación, por lo cual le agradecemos. No tenía, en eso me has tirado el guante, ¿no? Pero ha sido una fortuita coincidencia. Señor decano. Muchas gracias, Morgan. Un millón de gracias por la invitación y estoy encantado de estar en esta mesa. Yo no sé si ustedes van a estar encantados de estar en la mesa conmigo, porque soy un economista. Y lo primero que les voy a recordar es algo muy triste. Los negocios desaparecen. Cuando desaparecen los consumidores, las cosas se complican para muchos sueños, incluso para muchos canales, y lamentablemente también para muchas libertades. En la discusión política que normalmente sella cualquier discusión del tipo que nos ha invitado hoy día, sobre todo de libertad de prensa, es bueno reconocer que vivimos en tiempos en los cuales las libertades en toda la región están siendo entusiastamente erosionadas. Este es un bonito comeback o retorno del marxismo, entendido en términos concretos y aunque rompa pudores. El marxismo se presenta de 10.416 maneras a la gente, pero puede ser, como le comentaba a Francisco, definido en términos casi econométricos, con variables que se pueden cuestionar, porque existen índices de libertad política, índices de libertad económica e índices de respeto a la propiedad privada. Y cuando esto se deteriora, estamos avanzando en la escala de marxismo. Y esto es lo que pasa en la región. Hace pocos días, por error, seguramente estaba sentado hace unos meses, no 3, 4, con uno de los más importantes editores de revistas conservadoras norteamericanas. Y le decía, bueno, ¿cómo va tu revista? No lo voy a vender porque me cae tremendamente bien el señor. Entonces me decía, mira, tenemos un problema, la gente ya no compra la revista. No vendemos la revista y por lo tanto hemos buscado mecenas. Entonces le respondí, entonces estás vendiendo tu línea editorial. Bueno, hoy día se vende la línea editorial. Es cuestión de preguntar si a corporaciones, si al gobierno, en el caso peruano, de la manera más inmoral, utilizando la pauta fiscal para mantener, y eso hace entendible casi todo lo que vemos. Porque de libertad de prensa, cada día vemos pocos. Un amigo mío con el que converso habitualmente era comentarista económico de un radio, cuyo nombre no me acuerdo. Y en este señor invertía un montón de tiempo en coach que le decían, en otras palabras, cómo moderarse y no ir directamente a opinar básicamente lo que ese columnista decía. Y el columnista tenía un problema auditivo porque no escuchaba.
Bueno, un día le cambiaron el horario y se acabó su columna. Y eso, en comparación a lo que mi amigo me cuenta, que vio en ese medio, era lo que le pasaba al resto. Había una clara imposición de una línea que correspondía a los intereses de marketing. Hablar de cualquier medio local, desde la República, al Comercio, el que usted quiere, es eso. Se les ha caído la demanda y tienen que conseguir ingresos o desaparecen. Porque una de las desgracias fue que en la medida en que la gente todavía leía periódicos, los conglomerados periodísticos se inflaron burocráticamente de manera desproporcionada, y aunque algunos han quebrado, lo que ha pasado genera cuadros como los que vemos hoy día. Hace poco tiempo veía yo una mesa de una de las mejores televisoras europeas, creo que era Antena 3, un montón de intelectuales que los opacarían a todos, padre. A todos, eran tipos cultísimos. Estaban indignados con los chicos de Vox, porque Vox había vetado la presencia de la prensa en sus conferencias políticas. ¿Y qué cree que había hecho Vox? Vox decía que no podía ser que los periodistas insulten a sus candidatos y hagan activismo, exactamente lo que tú decías. Y eso es algo, en mi opinión, vomitivo. Estos no son periodistas. Y si creen que es la opinión de un oscuro profesor de economía peruano, les recomiendo este maravilloso libro de Mark Levin, Freedom of the Press. El libro es a mi gusto, muy práctico y sus capítulos son bastante diplomáticos. Las políticas como activismo político e ideológico. Cómo el New York Times traiciona a millones de lectores. Yo era de los que leía cuando era estudiante Washington Post, New York Times, incluso veía CNN, la Guerra del Golfo, esperando algo de credibilidad. Hoy día me muero de risa. Cuando cito un medio peruano es para ponerle el título de Candy News o Increíble, ¿no? Y no me sorprende lo que decías, que la gente quiere calatas, quiere ver a la profesora de waterpolo sudafricana que se había metido hasta con 8 alumnos, lo cual les nota una cosa tremendamente incomprensible para mi generación, porque siendo mayor de edad, no me imagino cómo un hombre denuncia a una mujer, pero en fin, esas cosas pasan en este tiempo. Y quiero tomar solamente casi el primer párrafo de este excelente libro. El final de la libertad de prensa no se da, es una traducción libre, en relación a opresión o supresión del Estado, como era en los años 50 o 40, ni siquiera la presión del dedo de Donald Trump, pero se da desde las salas de prensa y de los mismos periodistas, que son activistas políticos, pensadores progresistas. En el caso norteamericano, el modus operandi del Partido Demócrata, columnas de opinión, de propaganda, que son presentadas como noticias, eventos inventados, autocensura, sesgo por omisión y una sucesión de falsedades. Eso es Estados Unidos y eso es el Perú día a día. A veces es desagradable ver medios. Y en esto me encanta esa frase que hablas del activista argentino cuando dice que los periodistas están... Horacio Verbitsky. Están para acusar y denunciar. Discúlpame, una de las cosas más divertidas para un profesor de economía es encontrarte con señores que no tienen idea de lo que están hablando y que una vez que refutas absolutamente la pregunta que te están diciendo, te dicen, estoy totalmente de acuerdo contigo. O como me decía un periodista que no voy a dar su nombre, Fontay, qué bien, Carlos, que has dicho lo que has dicho, pero me preguntaba cosas completamente distintas de lo que había dicho. A mí me habían entrenado hace un tiempo a nunca responder al periodista. Los periodistas se ofenden conmigo. Yo voy con mi mensaje, Eso te lo enseñaba el editor de ABC, hoy día desempleado. Y eso me lleva a una reflexión que también escuché en televisión española. Mi mujer solamente ve esas cosas y yo hago lo que ella dice. El pensamiento crítico, sin conocimiento sobre charlatanería. Y la charlatanería asalariada es lo que estamos viendo hoy día en esta discusión. Entonces, cuando le añadimos la palabra ética, es lo primero que vendieron, lamentablemente.
¿Y qué podemos hacer? Esto afecta a muchos servicios, afecta a los servicios de salud, los servicios periodísticos, los servicios educativos. No es casualidad que haya comenzado Francisco hablando de las universidades. En las universidades la libertad de cátedra, en esta universidad se respeta, pero cada vez nos acosan más. Y es difícil hablar del desenlace. Al menos en términos del desenlace de la llamada industria de la comunicación o la media, no soy optimista. Pero quiero cerrar con un punto optimista. Hace pocos días, el diario El Comercio, en su versión digital, la única que veo en mi teléfono, justamente para escribir, molestando al pobre Juan José, que me ha vetado 1000 veces para que yo pueda entrar, pero no importa, sigo entrando, escribía reglas de cómo hacer un ceviche en tu casa. Y yo les digo que hoy día podemos hacer un excelente periódico en nuestra casa. Puedes sacar de Breitbart, puedes sacar de muchas fuentes de primera y armarte una base de información que estos señores no pueden burlar, lo cual va a implicar una aún mayor contracción de la libertad de prensa o convertirla en una especie de difusión de espectáculos, porque para noticias de tipo combate y ver las contorsiones y estas cosas de televisión, jalan el ojo, sobre todo si tenemos 6 años de educación secundaria en promedio en este país. Entonces, no vamos a ver más revistas interesantes, en mi opinión. Ya no existe Oiga, existe Ellos y Ellas, aunque se haya molestado el director cuando dije tú eres el director de Ellos y Ellas, siguiendo tu teoría. El tipo se puso agresivo, cosa que a mí no me gusta. Pero esta es la realidad, en mi opinión. No es fácil lo que viene, pero un hombre libre, los que queden, van a buscar fuentes de oferta alternativa. El triste papel que termine haciendo la media en términos de libertad de expresión no va a coactar la libertad de prensa, sino de las masas. En esto, Huxley tiene razón. Un poco Orwell también. Muchas gracias, Carlos. Al contrario. Terminamos la primera ronda con Alfredo y después ya abrimos la mesa para réplicas, comentarios, etc. Muchas gracias. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias, Mauricio, por la invitación y sobre todo felicitaciones por esta iniciativa respecto a la cual hemos conversado en varias ocasiones. Una universidad tiene sentido en cuanto a diálogo de ideas para poder ofrecer algo de lo que es la razón de ser de una universidad a nuestra sociedad. Así que lo que estamos haciendo aquí es hacer universidad. Así que te agradezco y felicitaciones por ello. A ver, en mi caso quisiera, bueno, todas las intervenciones han sido sumamente estimulantes, sugerentes, ¿no? En mi caso, quisiera retomar el punto de inicio puesto por Pancho. Me impresionó mucho cuando él, ubicándose dentro del escenario propiamente universitario, advertía que estamos ante una crisis o un cuestionamiento de la tradición occidental, ¿no? Y que estaríamos inmersos en un mundo en donde el subjetivismo, el relativismo estaría imperando, y esto se vería de modo concreto en el ambiente universitario norteamericano a través de, curiosamente, prohibiciones e intolerancias, ¿no? Entonces, instigado, digamos, por esta apreciación inicial, que ha tenido diversas concreciones en las otras intervenciones, yo quería ir a una cuestión de fondo, de carácter filosófico, ¿no? Cultural, y es hasta qué punto esto que, digamos, se denomina cambio epocal, en fin, no estaría en verdad señalándonos una crisis honda con respecto a lo que ha marcado el dinamismo de las civilizaciones en la historia, y no únicamente la civilización occidental. Y permítanme la cuestión filosófica o el tecnicismo filosófico del caso. Me pregunto a veces si no estaríamos ante, recordando el mito de la caverna de Platón, ¿no? Sustituyendo las apariencias, las sombras, por la inquietud con respecto al ser.
sabemos que, digamos, en la última parte del siglo XX, diversas formas de nihilismo, ¿no? Resucitando a Nietzsche, que debe estar retorciéndose en la tumba al ver quiénes lo defienden hoy, por otro lado, o de relativismo, o de la llamada posmodernidad, como cuestionamiento, renuncia a esa modernidad que dicen algunos, como Gianni Vattimo, engordó al sujeto, ¿no? A partir de René Descartes, que fue también citado aquí, de Kant, el sujeto autónomo se engordó demasiado y habría que adelgazar, ¿no? Y esa fue puesta en esa figura, digamos, la propuesta de la posmodernidad, ¿no? Ahora, yo me pregunto si es que no sería este un punto a ver bien para ver de qué modo se recupera algo perdido. Yo, en la línea de Carlos, soy pesimista con respecto a muchas cosas, pero optimista con respecto a otras, y tiendo a ver que el mal puede ser ocasión para el bien. Y en ese sentido, creo que la esperanza es que no hay que ir en búsqueda de cosas nuevas, sino de recuperar lo que se ha perdido. Por lo menos aquí en la universidad, cuando hablamos de innovación, etcétera, lo que digo es, bueno, un desafío grande es ir en búsqueda de lo desconocido. Eso tiene todas las posibilidades del éxito, pero sobre todo del fracaso también. Diferente es que uno vuelva sobre los propios pasos y vea que cometió pues la superficialidad de olvidar cosas esenciales, ¿no? Y en esa línea, creo yo que, en primer lugar, dado el tema al que nos has convocado, Mauricio, creo que hay que recuperar el sentido de la ética. Yo dudo mucho de que cuando se habla de ética hoy en día estemos comprendiendo lo que la ética fue desde su fundación, por citar a Aristóteles en la Ética Nicómaco. Hasta qué punto la ética se entiende como un conjunto de reglas a cumplir, como una mera corrección. Y eso no es la ética. Sabemos que es una parte de, pero la ética es la búsqueda del bien. Y claro, sobre qué es el bien podemos discutir mucho, pero la pregunta ha de ser puesta, ha de ser colocada, y el bien está en relación a una realidad, al ser, ¿no? Y eso es lo que animó la reflexión en Occidente. Yo pienso que en este momento, claro, hablamos de ética, pero el problema está en que no se está entendiendo la ética tal como fue formulada y desarrollada a lo largo de siglos. McIntyre lo ha visto muy claramente, ¿no? Es decir, la ética vista como imposición de una ley que lleva a que Nietzsche y otros digan, bueno, ¿y por qué tengo yo que obedecer esa ley tabú? Entonces se elimina la ley y nos quedamos únicamente con el sujeto ya no autónomo, sino dominado por sus pasiones, el sujeto arbitrario. Y todo ello porque se perdió de vista de que la ley solamente tiene sentido en relación al horizonte del bien, y el bien es el fin que está relacionado con la pregunta ¿quién soy yo?, la naturaleza del ser humano. Bueno, sobre esto podríamos hablar bastante, pero solamente quería poner esta referencia para acentuar esta idea de qué tanto estaríamos nosotros asumiendo como sabidos determinados conceptos que en verdad hemos olvidado, ¿no? En primer lugar, el concepto de ética. En segundo lugar, el concepto de libertad, ¿no? La libertad, y en esto me es inevitable recordar a Chesterton, ¿no? Cuando dice, hay ciertas ideas que se volvieron locas, ¿no? Y hay que justamente ver el origen sano de tales ideas, ¿no? Y la idea de libertad es una idea que cuando surge en un momento histórico determinado y luego comienza a enloquecer, y nuevamente lo interesante es poder ver que esta idea pues hay que curarla o hay que ir a la sanidad, al momento sano de aquella idea. Y bueno, el concepto de libertad hoy en día se confunde pues con la arbitrariedad, ¿no? Con la mera arbitrariedad. Y en el mundo de las apariencias, en la línea del mito de la caverna de Platón, con las meras opiniones, ¿no? Y se desprecia la ciencia como tal, el saber, el ser, en fin.
se resaltó que estamos en un ambiente relativista, ¿no? Y creo que por ahí hay un punto importante. A ver, me recordaste, Guillermo, a Ratzinger y Benedicto XVI, cuando él acuña una expresión que me parece muy precisa para señalar tendencias, digamos, fundamentales de nuestro tiempo. Él dice que estaríamos viviendo una dictadura del relativismo, ¿no? Y entonces, a ver, el relativismo se presenta como aparente cuna de tolerancia y de armonía, ¿no? Cuando en verdad es cuna de violencia. Esto no se ve claramente hoy en día, me parece, pero hace 25 siglos lo vio Calícles, Trasímaco, en los diálogos de Platón, en el Gorgias concretamente, cuando Calícles y Trasímaco, sofistas de los más coherentes con los que dialogaba Sócrates, dicen, bueno, no hay verdad, no hay ley que respetar, y entonces ahí donde cada uno tiene su propia norma, su propia verdad, la única ley que prevalece es la ley del más fuerte. Claro, totalmente. Claro, es el mundo de los sofistas, el mundo de las apariencias, de la demagogia, de la retórica, de la manipulación, ¿no? Del creer saber que se sabe cuando no se sabe, ¿no? De la prohibición de la pregunta, ¿no? Porque Sócrates lo que hace es preguntar. Y bueno, Erik Voegelin tiene un texto muy interesante que caracteriza la época de su tiempo, pero que se aplica mucho más a la nuestra, y en donde él caracteriza esa época, que repito, creo es más la nuestra, como la época de la prohibición de las preguntas. Es un texto sumamente sugerente y que justamente, a ver, prohibir la pregunta atenta contra la razón de ser del lugar en donde estamos en este momento, que es la universidad. Todas estas estandarizaciones, en fin, creo que son, a ver, una venia o hasta una inclinación ante lo políticamente correcto, ¿no? Ante el establishment, que es esta tolerancia que no tiene más de, por lo menos en el Perú, 20, 30 años, ¿no? La virtud social, o menos, ¿no? Yo recuerdo en los años 80, cuando estaba en la universidad, la virtud social que era resaltada era la solidaridad, no la tolerancia, ¿no? Y había debate. Claro, claro. Aquí en esta universidad, en un curso de ética y ciudadanía, como profesor del curso junto con otros 50 que son profesores, he tenido que defender, pero en esgrima, casi molándome, el concepto de bien común. Porque la mayoría de profesores consideraban que era un concepto inexistente y un concepto, además, de rasgos totalitarios, ¿no? Y claro, la virtud era la tolerancia, ¿no? No, bueno, pero son expresión de un ambiente, ¿no? De una atmósfera en donde la entronización de la opinión, del decir lo que sea, que se cree que es libertad, ¿no? Pero ojo, a ver, hablábamos de la necesidad de recuperar ideas que enloquecieron, ¿no? El concepto de libertad, a mi modo de ver, y esto buscando en la línea en este caso sería Sócrates, pero también San Agustín, ¿no? De buscar lo que de positivo hay en la proposición del otro, ¿no? Hoy en día, a ver, ni siquiera tenemos la visión de libertad propia de una modernidad antimetafísica, ¿no? Como mero arbitrio, sino que es la pasión expresada, la emoción arbitraria, ¿no? Eso sería la libertad, expresarme emotivamente, pasionalmente, aun cuando ello atente contra mí mismo, curiosamente, ¿no? Ahora, si retrocedemos un poco más, habría una idea de libertad un poco menos loca, que sería la idea de la libertad como arbitrio o como indiferencia, según Descartes, ¿no? Yo tengo A y B, soy indiferente frente a ello y tengo yo toda la semi-omnipotencia para decidir entre A y B, cuando sabemos pues que no somos ángeles y que estamos condicionados realmente por algo que nos lleva
a caminar de un determinado modo para llegar a ser quienes somos, y no una bestia, animal o hambre, ¿no? Retrocedemos un poco más y ya veremos en la tradición más clásica que la libertad es la autonomía, ¿no? O es el optar entre lo bueno y lo mejor, porque finalmente se trata de ser libre para ser quien uno es y no para ser lo contrario de quien uno es. Ahí entramos en las cuestiones metafísicas que a mi modo de ver, bueno, hoy en día se habla de metafísica y bueno, se está hablando pues de, ¿no? Convulsión. Ahora, lo curioso es que tan alegremente se llega a estas atmósferas en las que finalmente se está creando condiciones para la violencia, ¿no? Porque este adelgazamiento del sujeto, esta opinología, esta tolerancia que, a ver, simplemente uno busca en el diccionario, le decía esto a mis alumnos, y ve pues que la tolerancia es soportar o aguantar algo que es visto no precisamente como bueno, ¿no? Entonces uno se pregunta qué tipo de sociedad uno puede construir aguantando a los otros, que son vistos como malos, en donde yo preferiría estar en la punta de una montaña solo, digamos, sin que me molesten. O sea, todo lo contrario de la solidaridad y del bien común, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, ha llegado el momento de que la universidad comience a recordar ciertas cosas olvidadas. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la libertad? ¿Cuál es la razón de ser de una sociedad? ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué es el bien común? ¿A dónde lleva, ¿no? La negación de la realidad como tal, ¿no? De lo que en la filosofía, digamos, clásica durante siglos se llamó el ser, ¿no? ¿A dónde lleva la entronización de la mera apariencia o hasta de la mentira, ¿no? Entonces, son cuestiones de fondo, entiendo, pero que han de ser puestas sobre la mesa en nuestro tiempo, y no se me ocurre otro ámbito sino la universidad, para que trate y plantee todas estas cuestiones, ¿no? En fin, te traigo una cuestión. Muchas gracias Alfredo. Yo creo que Pancho, ¿quieres tú contestar y de repente? No, contestar, no. No, digo, comentar y de repente Morgan, que lo veo... Que tal vez he estado un poco aislado, pero nunca pensé que 8 personas podríamos estar sentados alrededor de una mesa coincidiendo en las líneas esenciales de cuál es el problema. Y encuentro que el solo hecho de que eso haya ocurrido es enormemente importante. Enormemente importante. Hay varias reflexiones, no se pueden hacer todas, ¿no? Pero Importante y motivo de desconfianza. por supuesto. La duda cartesiana. Pero bueno. Consensos. Entonces, claro, la pregunta es cómo y dónde defender la libertad. No solo es libertad de expresión, es la libertad en sentido profundo y real, ¿no? Es el valor fundamental de nuestra civilización, es lo que nos diferencia de otras civilizaciones que no han tenido libertad, ¿no? Y entonces yo creo que se ha creado, como bien ha indicado César, lo que en los Estados Unidos se denomina, ha sido bautizado como la catedral, que no tiene nada que ver con la catedral católica, es un término periodístico. Ni la como algún catedral estadio de fútbol. tampoco. Entonces, Ni el lugar de Mario Vargas Llosa. es la combinación de los medios, la universidad, las corporaciones y ciertos sectores tecnocráticos nacionales e internacionales vinculados a las ONGs que están empujando agendas que creo que es necesario examinar, ¿no? Lo que está ocurriendo con los medios es que está usurpando la función de todo el mundo. Está usurpando la función del Ejecutivo, está usurpando la función del Legislativo y sobre todo está usurpando la función de los jueces. Y voy a dar un ejemplo práctico que no es una crítica a las personas. Antes de ayer vi una entrevista de Mávila Huertas con un abogado que fuera abogado del presidente García.
Y resulta que el juez que revisó el tema de los llamados indultos, en fin, que hubo, que fue objeto de una acusación en la época de García, logró un auto de amparo exitoso contra la mega comisión. Resulta que ahora, años después, se acusa al juez que dio esa resolución de formar parte de los cuellos blancos del puerto. Lo que significa, según la periodista que entrevistaba al abogado, que la sentencia ya no vale. Y que los jueces no son de confiar. Entonces, claro, entonces la pregunta que yo me hacía viendo esto, y entonces, ¿quién va a ser el juez? Y la respuesta obvia es ella. Y esto no puede ser, porque no hay criterios de objetividad. Es solamente pasión y partidarismo político. Y entonces, a lo que tú has expuesto es muy real. Si nosotros estamos poniendo de lado todos los mecanismos de investigación que incluye la búsqueda de la verdad en el proceso judicial del agua, vamos a terminar linchando a la gente porque nos caen antipáticos. El ágora, la plaza pública donde Correcto. los sofistas mandan. Entonces estamos entrando a un No a la terreno- gente, a nosotros. a nosotros. Bueno, hay que tener, entonces en ese sentido, este programa de antes de ayer a mí me llevó a esa reflexión, y esto es enormemente peligroso, porque es la pérdida del derecho, es la pérdida de la filosofía, de todo criterio de verdad, ¿no? Y entonces quiero decir que el presidente de la Universidad de Chicago ha hecho un pronunciamiento adicional este año frente a propuestas legislativas en el Congreso de los Estados Unidos para regular la expresión en las universidades de acuerdo a la corrección política. Y ha mandado un mensaje a la comunidad de la Universidad de Chicago el 4 de marzo del 2019, o sea, hace menos de un año, impugnando esto. Escribió un artículo en 2016 en el Wall Street Journal que se llama "La libertad de expresión es la base de una verdadera educación". El campo de batalla es la universidad. Es el campo de batalla esencial, porque es el lugar que va a formar a la gente. Y la Declaración de Principios de la Universidad de Chicago, hecha también por él, es el 2014. Esto lo digo para tener las referencias, que es muy, muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? Guy Debord, que era un marxista, un revolucionario que murió en 1994, es quien realmente escribió un libro llamado La Sociedad del Espectáculo. Sí. Sí, lo reconoce. ¿Por qué se duplica el Sí. título? Es Lo menciona Vargas Llosa al inicio de... Claro, pero lo que él plantea Entonces, que él se llama la sociedad es de la que La civilización. los medios de comunicación aplican el fetiche de la mercancía a la noticia. Esa es la tesis central de Guy Debord. Ahora, si es una mercancía y esa mercancía está al servicio de la catedral, entonces la verdad no importa. Son los intereses, los fines que se proponen, etcétera, lo que interesa, ¿no? Solo una frase de Art que complementa. Sí. El poder real surge siempre desde el secreto. Así Cuando es. controlas la libertad de prensa, ingresas al totalitarismo. Pero con todo el fundamento, por favor. Bueno, tú te referiste al verbo, ¿no? El verbo es el fundamento de nuestra naturaleza humana, o sea, el verbo, el significado del Evangelio de San Juan desborda el aspecto puramente religioso, o sea, la esencia de la naturaleza humana La metafísica. es hablar, es tener conciencia, es estructurar y es poder. El verbo es el instrumento para indagar por la verdad, ¿no? Eso vale para la ciencia, eso vale para la metafísica, eso vale para la filosofía, vale para... Sin embargo, hay una distorsión deliberada. Y esa distorsión deliberada fue advertida por Orwell en una novela magnífica que es 1984.
Y él se dio cuenta que el gran instrumento para aplastar la libertad era la manipulación del lenguaje, el reescribir la historia y el crear un lenguaje contradictorio, en el cual una cosa significaba eso y su contrario al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando hoy se usa la palabra tolerancia, significa tanto tolerancia como intolerancia. Claro. Significa tolerancia para los que piensan como yo, intolerancia respecto a los que no piensan como yo. O sea, los aplasto en nombre de la tolerancia, no los dejo hablar en nombre de la tolerancia y los arrincono en nombre de la tolerancia. Y entonces el tema de la verdad está íntimamente ligado a este combate, es el corazón de este combate. Tocqueville, ¿qué es lo que observa en el segundo volumen? Se da cuenta que en los Estados Unidos ya hay una tiranía de opinión y que la gente tiene miedo de opinar distinto. Y entonces él dice, este es uno de los malos efectos, estas son palabras mías, este es uno de los malos efectos del Estado democrático. Ojo, cuidado, hay que protegerse de eso. Él era un funcionario judicial, va en una investigación judicial, jovencísimo, tenía 20 y tantos años, se va a 22 años, y se va con un compañero del juzgado a hacer una investigación judicial sobre el sistema americano y se va dando cuenta de todo esto. Y a ser ministro de Relaciones Exteriores de Francia, pero observa el tema de la tiranía de opinión. Pero la tiranía de opinión requiere una negación. Y entonces, con esto termino. Esa negación se produce en un cambio de era que algunos sitúan en 1992. Por ejemplo, Huntington, el choque de civilizaciones, ya excluye a América Latina, Rusia, etcétera, de Occidente. Occidente son solo las naciones industrializadas que tienen cierta economía y organización social, no ciertas ideas, ¿no? El comeback del marxismo en el fondo es más que un comeback, es una nueva expresión del materialismo histórico que caracteriza al marxismo, pero que siempre ha existido, antes del marxismo también. Y hay quienes han impugnado ese materialismo histórico. Hume, por ejemplo. Hume era ateo. Sin embargo, se definía él como un Tory, porque era perfectamente consciente que había que defender a la Iglesia y a las instituciones, independientemente de sus opiniones personales. Eso ya no existe. El relativismo es fruto del gran fenómeno de la época. Con esto acabo, ¿no? Que es el narcisismo. O sea, vivimos en una sociedad narcisista que ha sido creada por la glorificación de la persona humana en el lenguaje político, negando el ser, o sea, la persona humana por el hecho de existir, y esta glorificación es lo contrario del ser, porque el ser implica el descubrirse a sí mismo y en algunos aspectos el negar determinados impulsos para formarse en otros, mejores, ¿no? Y lo contrario del ser es la egolatría desenfrenada. Y vivimos en un mundo de egolatría desenfrenada, estimulada todos los días por la televisión, por Esto es Guerra, por la propaganda, digamos, comercial, el consumo. La pornografía también juega un rol importante en esto, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la definición del narcisismo? Es una imagen muy elevada de uno mismo, que es lo que se cultiva en la población. La verdad no resiste a la egolatría, la verdad es arrasada por la egolatría. La necesidad de la admiración de los demás, entonces la búsqueda del estatus. Vivimos en una sociedad, más que en una sociedad de clases, en una sociedad de estatus en función de qué consumo, qué marca llevo puesta, qué auto tengo. Implica la egolatría creer en la inferioridad de los demás. Yo tengo razón, los demás son los idiotas.
Qué fuerte. Y eso es muy común. Eso se ve con lo que ha ocurrido en Miraflores, claramente. O sea, estas activistas feministas piensan que quienes estaban acordonando la iglesia eran inferiores, o sea, era gente que despreciable. Y entonces eso ha hecho que el debate político, el combate político, se haya vuelto tan áspero y tan agresivo, porque no hay ningún respeto por el otro. Y el último elemento del narcisismo es la falta de empatía. Entonces yo creo que este nihilismo en el cual no hay verdad parte de una transformación psicológica del hombre de nuestra época. Y eso requiere, tiene que ser combatido. ¿Y dónde puede ser combatido si no en la universidad? ¿Y cómo puede ser combatido si no es a través de la filosofía y la exigencia y la disciplina? No hay otra manera. No hay. Y que la gente conozca sus propios límites. Entonces, acá lo que yo veo es que la tendencia es no solamente la venta de la línea editorial de los medios, sino que lo que está sucediendo con los cuerpos docentes de las universidades es la imposición de las líneas de investigación de los alumnos y de los investigadores, y se les empuja en esta dirección. Nadie va a aprobar una investigación en los términos que estamos conversando acá en una universidad que ya está dominada por este consenso, que en el fondo tiene un elemento anárquico, y ese elemento anárquico se ha visto, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en Chile, ¿no? O sea, son expresiones de violencia, de furia, etc. Pero uno se pregunta dónde están los líderes y no están. O sea, que es un fenómeno nuevo, y uno ve eso con los chalecos amarillos, y uno ve eso en distintas partes del mundo. Que no vaya a escuchar el director de investigación. La estandarización en una universidad Bueno, eso Ortega ya lo previó en la misión de la universidad. es algo tremendamente bueno, es como el amor. Poquito le hace muy bien, mucho lo convierte todo en un chiquero. Claro. Y bueno, Sí. esa es, digamos que de lo que he escuchado, es lo que yo añadiría es este factor psicológico que no existía cuando nosotros éramos estudiantes y que sin embargo hoy impera en la política, impera en las ONGs, impera en el activismo, impera en el periodismo, o sea, y es altamente destructivo, ¿no? Un eco a lo que acabas de señalar, es que este narcisismo, ¿no? En primer lugar creo habría que calificarlo como una patología, una enfermedad. Colectiva. Así es, ¿no? Porque, a ver, la sensación que muchos tienen es que, bueno, llegó el momento de la liberación, ¿no? De la autenticidad, Esa es la palabra. ¿no? De la expresión. Es que Foucault, finalmente. Liberación, Claro. es Foucault, pero también es Marx, también son Claro, los claro, hippies, claro. también es Mayo 68. Es la revuelta, es la indignación, y que es, por otro lado, fruto de un resentimiento. A ver, Nietzsche fue el primero que hizo una reflexión sobre el fenómeno psicológico del resentimiento, y decía que usaba la palabra en francés porque en alemán no existía una semejante. Y claro, Nietzsche viene a decir que, a ver, el cristianismo es fenómeno de resentimiento porque se trata de la valoración del pobre y del débil, porque no saben ser fuertes, no saben ser superhombres. Y entonces son unos resentidos. Claro, son unos resentidos. La respuesta magnífica a Nietzsche es la de Max Scheler en su libro El resentimiento en la moral, ¿no? Donde dice, bueno, el cristianismo no tiene esto porque tiene la plenitud que lo lleva a bajarse, ¿no es cierto? No es fruto de una deficiencia, sino
de una superabundancia, por así decirlo, ¿no? Y que lo vemos en los fenómenos sociales. Quien ha tenido bienes no tiene ningún problema en ir y saludar a un portero. Quien más bien no los ha tenido y cree que en una dinámica narcisista el otro es menos, más bien siente que se disminuye su estatus y saluda al portero, ¿no? En fin, sobre esto se podría decir mucho ahora. Creo que el tema del narcisismo y del relativismo viene de esta ruptura con la realidad. La llamo realidad por no llamarla en un sentido más técnico ser, ¿no? Y Nietzsche lo vio claramente. A ver, frente a la nada, no es que quede el vacío pasivo, sino que hay que afirmar el poder del superhombre, la voluntad de poder, ¿no? No por casualidad Hitler leyó tergiversadamente a Nietzsche como se quiera, pero esa era la propuesta. Ante la nada, entonces el fuerte es el que prevalece. Y en esa línea de ambiente nihilista, narcisista y demás, me llama mucho la atención cuando se habla ya del tema de los medios, de la acusación, ¿no? Y del odio que está detrás de todo ello. Y aquí, padre Guillermo, nuevamente, teológicamente lo podrás afinar. Me llama mucho la atención el que se opone al ser, ¿no? Goethe dice, ¿no? El demonio es el que detiene el tiempo, el que no quiere que las cosas sean, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, lo más allá de que se pueda compartir o no estas creencias, hagamos aquí una reflexión de religiones comparadas, digamos, en la católica yo llevo ese curso con Honorio Ferrero, ¿no? Estupendo. Claro, y bueno, es el tema de ver lo que realmente las religiones dicen y no comenzar a creer que la religión es fruto pues de la expresión piadosa de quien toca una guitarra frente a alguien que cree que es Dios, ¿no? En fin, en el Antiguo Testamento, ante Job, el demonio se presenta como el gran acusador. Qué interesante eso. Y le dice, a ver, quítate la vestimenta, y hace que se despoje de su piel solo para demostrar que el ser de este sujeto paciente creado por Dios no es bueno. Y acusa ante Dios que la obra suya no sirve, ¿no? Yo, sinceramente, más allá, digo, de abrazar o no esta fe, estas creencias, como que es la figura de no sirve el ser, hay que presentar la nada, ¿no? Y ante la nada, cada uno acusa y da lugar a sus odios, a sus resentimientos, en fin. Lo que creo que hay que mostrar a este mundo narcisista o a estas personas que están heridas, enfermas por el narcisismo, es que hay que levantar su dignidad personal, que la universidad no está queriendo poner límites, cercenar ese auténtico deseo por ser más uno mismo. A esto me refería con las ideas que han enloquecido. Pero hay que decirle, mira, el tema es que ese narcisismo no opera. Ese narcisismo no te lleva a eso que en el fondo quieres. Y que seamos capaces en la universidad de decir, a ver, comprendemos la dinámica de la pregunta y porque la comprendemos hondamente, vamos a hacer crítica del camino. El narcisismo no te lleva a esto, te va a llevar a una profunda frustración. Interesante. Sí, lo más rápido porque quiero recoger parte de lo que se está hablando en un nivel, por cierto, muy elevado y que quiero aterrizarlo en todo caso en la práctica periodística, en el día a día. Somos esclavos de nuestras formaciones o malformación. A lo que voy que no, pero es fascinante. No deja de ser. Gloria y nuestra miseria. No somos tan libres. No deja de ser interesante. A mí me ha hecho acordar, hay una frase Es un mil hojas. de Oscar Wilde que es, Miles de... en su cinismo característico, Sí. en su cinismo característico, Wilde decía de la moral, la ética es la actitud que adoptamos ante la gente que personalmente nos disgusta, ¿no? Es decir, como bien mencionaba Pancho, por ejemplo, en el caso de Mávila Huerta, ¿no? O sea, hay una forma también que tiene que ver con el narcisismo, es evidente, ¿no? Yo mencionaba lo que nos había reflexionado
Carlos Monsiváis en este evento de México acerca de esa visibilidad que hoy por hoy los periodistas quieren tener, en vez de hacerse más bien invisibles en el sentido de poder articular, ¿no?, la información que generan los actores públicos, pueden ser políticos, pueden ser los actores económicos, empresarios, incluso los del espectáculo, y transmitírselo de una forma adecuada a la sociedad, que es la recipendiaria, ¿no es cierto?, de toda la información. El periodista hoy es un metete, y es un actor, y un protagonista, y un activista. Entonces, ¿y por qué lo hace? Evidentemente tiene que ver mucho con el narcisismo. Y a mí se me pasó un poco mencionar, porque lo dije al comienzo, pero no lo terminé de desarrollar, sobre el caso de Julian Assange, ¿no? Julian Assange, repito, el hombre que creó Wikileaks y que ha salido hace poco capturado, ¿no es cierto?, por Scotland Yard en Gran Bretaña y sometido a la justicia, probablemente sea extraditado a los Estados Unidos, es un hombre típicamente narcisista de los medios de comunicación. Lo dice su socio, el brazo derecho que tenía y que tuvo en Wikileaks, que es el primero que lo denuncia, escribe un libro y sobre la base del cual se hace una película que se llama El Quinto Poder, interpretado por Benedict Cumberbatch, Cumberbatch creo que se pronuncia, este actor inglés muy bueno que a su vez hace también el papel de Dominic Cummings en lo que es el caso del Brexit, también una última película hace un año. Interesante, porque el matemático de la también, máquina Enigma. exacto, es un actor, para mí es un actorazo Cumberbatch. Y bueno, en el caso de Assange, pues recuerden ustedes, él estudió en 34 colegios, sus padres eran unos cerqueros que eran itinerantes, su madre se separó del padre, se volvió a casar, él estudió neurocirugía, es físico, matemático, un hombre de una inteligencia superior, pero con un enorme ego, ¿no? Y que al final de cuentas en lo de Wikileaks él sostenía, la sociedad tiene derecho a conocer absolutamente todo, no puede haber reserva, y menos de una información pública. Ante lo cual, gente como Fernando Savater y el propio Mario Vargas Llosa, reconocidos ellos, autodenominados liberales, cuestionan tremendamente. Yo quería justamente terminar con esta expresión, tanto de Savater, que al momento que salieron en el año 2010 las primeras revelaciones de Wikileaks, dijo que no había prácticamente revelaciones importantes. Savater sostenía las informaciones y opiniones confidenciales que han salido a la luz eran ya sabidas o presumibles para cualquier observador de la actualidad política más o menos informado, y lo que prevalece en ella es una chismografía destinada a saciar esa frivolidad que, bajo el respetable membrete de transparencia, en verdad el entronizado derecho de todo a saberlo todo, que no haya secretos y reservas que puedan contrariar la curiosidad de alguien. En todo caso es discutible esta opinión de Savater, porque yo creo que sí hubo algunas revelaciones por parte de Wikileaks, como por ejemplo esta matanza, ¿no?, en Irán, desproporcionada, de una élite, de un comando que se equivoca pues y asesina, ¿no?, incluso a periodistas de Reuters, a gente de la sociedad civil que no tenían por qué hacerlo, y eso lo mantenían bajo 5 llaves, y el señor Assange a través de Wikileaks lo revela. Y Vargas Llosa al respecto dice: ninguna democracia podría funcionar si desapareciera la confidencialidad de las comunicaciones entre funcionarios y autoridades, ni tendría consistencia ninguna forma de política en los campos de la diplomacia, la defensa, la seguridad, el orden público y hasta la economía, si los procesos que determinan esas políticas fueran expuestos totalmente a la luz pública en todas sus instancias. El resultado, añade Vargas Llosa, de semejante exhibicionismo informativo sería la parálisis de las instituciones y facilitaría a las organizaciones antidemocráticas el trabar y anular todas las iniciativas reñidas con sus designios autoritarios. El libertinaje informativo no tiene nada que ver con la libertad de expresión y está más bien en sus antípodas. Yo pienso en personas como Pancho, que ha sido canciller de nuestro país, y que evidentemente, más allá de las enormes diferencias que tiene y tenemos, por cierto, con Vargas Llosa, que me parece un ser un poco dramático, ¿no?, porque él puede decir esto y pensar esto, pero al mismo tiempo con sus actitudes y a veces con la gente que él patrocina más bien está en las antípodas, ¿no?, de justamente estos principios que él sostiene, y yo lo suscribo. ¿Cómo puede ser posible que temas de Estado, de esa dimensión, de esa naturaleza que necesitan cierta reserva, personas como el señor Assange dicen: no, esto hay que someterlo casi a la chusma, a la muchedumbre, que lo discuta, no el ciudadano, ojalá fuera, porque yo cuando me refiero a la chusma me refiero a la barra brava que toma la milésima parte, ¿no es cierto?, de la interpretación de esos hechos, de esa forma en que se negoció la paz con Ecuador, una serie de aspectos que pueden ser sumamente polémicos.
pero donde no está esto sujeto a un criterio de discusión ciudadano, sino una discusión emocional. A eso me refiero cuando se reduce a chusma, no necesariamente es peyorativo contra los ciudadanos. Y justamente a raíz del tema de la paz con Ecuador, yo recuerdo haber estado acompañando al presidente Fujimori en Brasilia, cuando justamente en un desaguisado ahí de Itamaraty hace que se revelen las conversaciones secretas que había tenido Hugo Palma, tú lo recuerdas, ¿no?, con los negociadores por el tema del divorcio en Acuario, y donde se planteaba la creación de parques binacionales a los cuales se oponía tremendamente la postura peruana. No querían un parque binacional, al final fue un arreglo político, todos lo sabemos, ese kilómetro hacia Tihuinza, ¿no? Pero cuando se revela el cementerio, es un cementerio. Cuando se revela esto y nos lo colocan a los que yo estuve presente y tengo un ejemplar de la forma en que se transcribe toda la discusión reservada, se armó pues un escándalo tremendo, ¿no? El presidente Cardoso, me acuerdo que estuvo muy enojado. Yo en la conferencia de prensa posterior estaba Noboa de presidente, creo, con Fujimori, y criticó duramente pues esto que se había filtrado, que no era necesario hacerlo. Claro, como periodista para nosotros delicioso poder escribir esas cosas, pero no era lo aconsejable, vamos a decirlo, como política de Estado, poder ventilarlo a una abierta discusión. Si era parque binacional, ¿qué sabe la gente si era necesario un parque binacional o al final la solución política que se dio? La solución estaba en el Tratado del 41, claro, que era el acceso al Amazonas. Así es, el acceso al Amazonas por todos los circuitos, exacto, ribereños. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo sí se debe preservar cierta información desde mi punto de vista, y que este libertinaje que menciona Vargas Llosa en el caso de Assange es peligrosísimo. Pero Assange, ahora que está detenido, es objeto, yo lo veo en las revistas Gilderán en sus 13, de grandes panegíricos, de grandes movilizaciones que quieren hacer cierto sector de los medios de comunicación a su favor, siendo un hombre, repito, narcisista, reconocido por incluso con la gente que lo había patrocinado económicamente al principio. ¿Te refieres a No era un miembro. No, la revista ahí. Disculpe, yo muy limitado soy, pero no era un miembro de las Fuerzas Armadas. El consultor firma un contrato. Y cuando el contrato... No, me refiero a... No, pero Manning era el Assange. Assange es un consultor de las Fuerzas Armadas. Manning era el consultor de las Fuerzas Armadas. Manning, perdón. Y Snowden sí era un Y él consultor. es el que le filtra más bien a Wikileaks toda la información. Pero esos son traidores. Acá Claro que son traidores. son traidores. Manning es un traidor. Llamemos las cosas por su nombre, un traidor. Entonces yo quería citar País solamente de eso para que quede constancia Claro. de la postura que hay sobre el particular. Morgan. Gracias. Yo creo que lo que decía Carlos también en su intervención es relevante en torno a las amenazas que puede tener en este mundo contemporáneo la libertad de expresión, más allá de las universidades y por supuesto en el ámbito público. Hay distintos tipos de amenazas. Una es la que él señalaba de esta, digamos, corriente neomarxista que tiene que ver con las formas de bloquear cierta expresión de los ciudadanos, de los opinólogos y de lo que sucede en la sociedad contemporánea. Otra podría ser la del narcisismo que señalaban también ustedes, una sociedad que se mira permanentemente en el espejo y que busca un reflejo perfecto de una imagen que por más que pueda ser idealizada no corresponde a un ideal. Pero también está la otra parte, está también el documental que está en Netflix permanentemente sobre las corrientes neoconservadoras, cristianas, de ultraderecha, entre comillas, que intervienen aparentemente en las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. En todo caso, ese es el argumento de la serie de Netflix o del documental La Familia, ¿no? Que además involucra la parte religiosa que tiene que ver con una tradición en los Estados Unidos. El desayuno. Y por otro lado, la contraparte de este narcisismo sería la sociedad de la multitud o de las multitudes, que tiene que ver con la anarquía de la que hablaba también el doctor Tudela, en relación a lo que acabamos de ver en Chile, pero también en otras partes del mundo, en Irán, en Irak, en Francia,
etc. Esta multitud que busca una expresión directa, genuina, sin intermediarios, sin vínculo directo con los medios, incluso a veces confrontándolos, como Vox, como el movimiento político Vox, que recoge una posición diferente. Sí, pero que recoge, digamos, esta búsqueda de las multitudes dentro de lo que significa la lógica española y que dice, no, yo voy a construir mi poder, pero poniéndole el alto a los medios de comunicación. Como en América Latina hay una gran diferencia entre el grado de respeto a la libertad y la retórica. Correcto. Muchos de nuestros derechistas, fujimorismo por ejemplo, son en indicadores de libertad económica marxistas borderline. Entonces, separemos la retórica de los hechos y lo que hace daño en los hechos. De nuevo, la misma señora que acabo de citar dice que el subdesarrollo, el atraso es una ideología. Es una ideología. Una cosa es la retórica y otra cosa es lo que se está aplicando. Y si entre neoconservadores y entre ultramarxistas hay ese afán de usar todas las armas para obtener sus intereses, eso tienes toda la razón, pero es bueno no discriminar, o sea, sí discriminar en este caso, discriminar la retórica y mirar los actos. Importa mucho menos la retórica, y eso es lo que nos está matando. Yo planteaba las amenazas que aparecen según lo que también hemos podido observar en el diálogo, en la conversación, y rescatar el rol de la universidad, eventualmente antes el de la religión, por supuesto, que está en los orígenes también de lo que significa la universidad, ¿no? Y pensar en lo que significa la ética. La ética no es una serie, un listado de tablas de la ley, de criterios morales, no nos da esas referencias. La ética nos coloca y nos confronta a nuestra libertad, y desde Nietzsche en especial a que los dioses han muerto, a que se demolió la tradición religiosa judeocristiana y que había que buscar una nueva libertad. Y Nietzsche, como Prometeo, nos entrega, digamos, ese fuego, planteándonos el reto del conocimiento, es decir, que la ética está ligada al conocimiento, que era la mayéutica socrática, es decir, nos hacemos preguntas, buscamos respuestas, y ese espacio sigue siendo el espacio de la universidad. Y es en ese sentido que es fundamental para contrarrestar las dos amenazas, tanto la del narcisismo como la de la multitud, tanto la de la extrema izquierda o del marxismo, como la de la extrema derecha o el neoconservatismo. Que es otro materialismo histórico. Del otro lado, porque en el fondo la ética son las virtudes. Claro, pero las virtudes que parten de un conocimiento de nuestro comportamiento. No es la tabla de la ley. Exacto, no es externo a nosotros. Pero es que son diferentes, son la prudencia, la templanza, es el control de ti mismo, las virtudes. En mi reciente experiencia como profesor de ética y ciudadanía también, con alumnos que no tienen formación, ¿Aquí? sí, correcto, ni filosófica o religiosa previa, ni siquiera literaria, no digamos ya política como en alguna época pudimos tenerla en los años 80 por lo que sucedía en el Perú y por nuestras propias inclinaciones intelectuales. Jóvenes que vienen de estudios de arquitectura, de computación, de mecatrónica, de las nuevas carreras que imparte la universidad y que son valiosas y que están ávidos y cargados de preguntas. Frente al curso de ética buscaban esas respuestas. Y uno los remite a sí mismos también en relación a lo que significa el trabajo sobre sí mismos en la universidad, a través de referencias, de lecturas, las pocas que puedan hacer dentro de su propia contemporaneidad, que es la del celular, que es la de ver una película, que ellos llaman video, en fin. Entonces, retomemos, digamos, el fuego primigenio de esta dimensión ética de lo que es la universidad, constitutiva de la búsqueda del conocimiento desde la palabra, como podríamos decir para citar a los clásicos. Y ahí recomponemos algo y nos alejamos de las amenazas a la libertad, creo yo, y por eso es muy importante este espacio que ahora Mauricio nos abre, ¿no? Solo una reflexión en función a lo que tú dices, esperanzadora.
llena de ilusión. Nuestra regulación está infiltrada. Nuestras tropas están infiltradas. Si somos el último bastión de esta batalla, necesitamos desesperadamente ayuda. Es el Morro de Arica y ya subieron por el caminito del costado. Vamos a seguir, pero el pronóstico es reservado. En clase vas a poder hacer maravillas. La educación nunca es inclusiva. La educación exclusiva y excluyente. Lo único que es inclusivo es la ideología. Así que lo que podamos hacer cada uno de nosotros cuando dictamos, si es que logramos convencer un día que necesitamos ayuda y al padre y todo, es eso. Estamos peleando en inferioridad de condiciones. Hasta la regulación impone cotas a la libertad de cátedra. Es la transmisión lo que importa. Solo les voy a dejar un mensaje esperanzador para que sepan. Aquí la UPC desde hace 6 años, de forma muy consciente, decidió intervenir directamente sobre los alumnos de alto rendimiento. Digamos, gente con potencial académico. A esos alumnos les impartimos lecciones de liderazgo bajo una teoría de liderazgo trascendente orientado al bien común que se sostiene en los principios de la doctrina social de la Iglesia en sus contenidos, ética social, para que entiendan su despliegue hacia el ejercicio de su profesión orientada al bien común, con referentes sostenidos en la teoría de de Ricardo Yepes Storr, por ejemplo. Necesitamos nuevos referentes. Lo que pasa de esta experiencia es que los jóvenes aman la verdad. Los jóvenes necesitan lo esencial. Los jóvenes necesitan referentes que les muestren que se puede vivir en familia de forma feliz, que puedo tener una opinión, que no tengo que vivir tolerando al otro, sino respetándolo, y que la dignidad de la persona humana es lo esencial para convivir en un sentido de sociedad armoniosa. Pero lo tenemos, y son entusiastas. Ahorita han pasado por este programa 400 chicos. Ahorita están terminando el programa haciendo emprendimientos sociales por la sociedad con el Tecnológico Monterrey abajo. Están en un curso cerrándolo con profesores mexicanos. Una iniciativa maravillosa. O sea, hay esperanza y nos escuchan, porque la verdad es incuestionable. Lo que falta es ponerla, digamos, en los documentos y revalorizar esta nueva corriente de revistas, pues, prestigiosas que tenemos que sacar desde la universidad para poner la verdad en su lugar, ¿no? Y ahí creo que tenemos un punto importante de acción, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Un toque de optimismo. Yo creo que Sí, hay. en los últimos 2000 años se pasó por épocas muy oscuras, ¿no? Toda la época de las guerras de religión, ciertos aspectos del Renacimiento, en fin. Pero acá estamos. O sea que lo que importa es transmitir a una generación y a otra generación. Ya el número. No dejar el espacio. Ya veremos. No, y lo importante es que tengan tribuna, o sea, la Cuando universidad pueda decía tribuna. épocas oscuras, yo pensé que iba a decir el incanato. No se pueden imaginar el nivel de opresión de ese sistema. Bueno, Prescott. Totalmente ideologizado en las aulas. Estratégicamente. Pero a todos los alumnos les enseñas a pensar Se les enseña lo que era el incanato. Si ustedes reflexionan un poco del nivel de opresión política, humana, el desprecio por la masa, la pobreza del incanato, se escandalizarían de que se levanten tanto. Prescott dice, y eso que simpatizaba con los incas, pero dice que el pueblo era el ganado del Inca. No Así existía el concepto de persona. Cuando se instalan los primeros tribunales, los jueces no saben qué hacer en el siglo XVI. Porque por primera vez en la existencia de generaciones alguien podía reclamar y defenderse. Nunca había sido posible. Eran presumerios, o sea, mucho más atrás de los sumerios. Cuando me tocó dictar, por error del decano, historia económica,
le pregunté, hay una señora muy simpática, media estrambótica, Rudy, ¿cómo se llama la de Caral? Dice que seríamos más desarrollados hoy día. A ver, piense, investigue. Los chicos se escandalizan y así mienten. O sea, estaríamos... ¿Sabes dónde ves la cosa terrible, 10 siglos atrás? Terrible de eso? En la crónica de Díaz de Bernal para México. Sí. Cuando describe estos sacrificios sobre los cuales se basa la película esta de Apocalipto. Que es estupenda. Estupenda. Porque muestra la realidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Claramente he excedido el tiempo, digamos, propuesto. De verdad les agradezco mucho. Yo he salido tremendamente reconfortado por este diálogo, así que sí los quiero comprometer a poder seguir participando. Yo sé que es pesado siempre hacerse un espacio en las agendas complicadas de cada uno, pero creo que este es un pequeño esfuerzo en donde espero que quienes son de la casa aquí, Carlos, Alfredo, Manuel, Morgan, puedan ayudarme. Casi todos en el caso, lo que me falta es César. Para bueno, Guillermo que está en la idea. Igual que el país allá de... Muchas gracias. Tenemos que incorporar a la casa.